nuestras hermanas van practicando, ya se llega, falta solo pocas horas, ¿no, mis hermanos? Ya mañana comienza nuestro aniversario, estamos de cumpleaños, mis hermanos. ¿Cuántos años estamos cumpliendo, mis hermanos? ¿Nada? ¿Cuántos años vamos cumpliendo como iglesia? 44, ahí están las hermanas. Muy bien, vamos a cantar este canto que dice: recuerda, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Mis hermanos, vamos a ponernos en pie y vamos a cantar este cántico del himnario verde. Y vamos a cantar con las palmas, mis hermanos, 320. 320 de los himnarios verdes, mis hermanos. Primero vamos a cantar el que hizo a mis hermanos y luego el castellano.
Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. No entendí muy bien, hermano Limpe. No sé si digo hasta que se canse o hasta que se case, No entendí, hermanos, Pero mientras damos la vida, la juventud al Señor, hay que servirle con mucho amor, hermanos. Amén. Hermanos, yo quiero iniciar orando, dejar en la voluntad del Señor esta meditación que vamos a tener, porque hemos venido enfocándonos a orar por nuestras peticiones, hermanos. Me alegra en el corazón mucho, hermanos, que esta noche estamos muchos, Estamos muchos porque normalmente sabemos estar contaditos, hermanos, Pero qué alegría, hermanos, verlos a cada uno de ustedes en la casa de Dios, en este culto de oración donde podemos pedir por muchas de nuestras necesidades, hermanos, ¿verdad? Oremos ahí donde estemos y meditemos en la palabra después de la oración. Oremos. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias. Quiero agradecerte, Señor, por ese corazón, Señor, de mis hermanos que han tenido, Señor, para poder venir aquí a tu casa y dar este tiempo de oración, Señor, dar este tiempo de acercarse, Señor, ante tu presencia y pedirte por las peticiones. En este momento, ayúdanos a enfocarnos, Señor, en la meditación que tú tienes para nuestros corazones, Padre Santo. Gracias por tu palabra. Mientras tengamos este privilegio de escuchar libremente tu palabra, Señor, podamos tener esa hambre y sed, Padre Santo, de poder escucharte. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos sabiduría. Amén. Hermanos, quisiera que pueda abrir su Biblia en Salmos. Estamos normalmente, hermanos, en los Salmos. Y esta noche tenemos una meditación muy importante para la vida espiritual de cada uno de nosotros, hermanos. Así que vamos a abrir Salmos capítulo 10, versículos 1 al 4, hermanos. Salmos capítulo 10, versículos 1 al 4. Hoy veremos una situación tal vez similar al capítulo anterior de lo que está pasando el salmista David, pero en algo se va a diferenciar, hermanos, esta situación, así que vamos a enterarnos hoy por qué, ¿sí? De por qué va a pasar algo similar, pero distinto a la misma vez. Salmos capítulo 10, versículos 1 al 4. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Si usted ya lo ha encontrado, vamos a dar lectura. Salmos capítulo 10, versículos 1 al 4. Dice de esta manera: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Es la palabra de nuestro Señor, hermanos, donde vamos a ver y definir qué es lo que nos quiere decir estos versículos. En esta parte, hermanos, de los Salmos, capítulo 10, versículos 1 en adelante, los Salmos describen una continuación del suceso anterior del salmista. Hay que recordar que en el capítulo 9, anteriormente vistos, hermanos, el salmista David está dando una acción de gracias por la justicia de Dios, Eso ya habíamos hablado, hermanos. Pero ahora, hermanos, es algo diferente. La plegaria, ahora el salmista David está dando una plegaria pidiendo la destrucción de los malvados, ¿sí? Ahora sí vamos a ver por qué se diferencia. Ahora el enemigo, hermanos, ya no son los malvados de las naciones. Anteriormente en el capítulo 9 hemos visto los malvados de las naciones, Aquellos que están fuera normalmente de las cuatro paredes o de una misma iglesia o de una familia cristiana, de los que pueden ser nuestros vecinos o los diferentes conocidos que tenemos afuera. Así ejemplarmente estaría hablando, hermanos, de los que son exteriores. Ahora está hablando los malos que están dentro de Israel. Y eso es algo importante que tenemos que tomar en cuenta, hermanos. Este salmo, a diferencia del anterior, ya no es una acción de gracias, sino de lamentación. Porque en el capítulo 9 está dando una acción de gracias por la justicia de Dios, pero ahora enfatiza
una lamentación, hermanos, ¿no? Del salmista David. Eso quiere decir, hermanos, de que el salmista David está lamentando por la situación que ve. Ustedes seguramente lamentan cuando ustedes van a la ciudad, y tal vez a su negocio, a su tienda, o están pasando por aquí, por la avenida, y vemos alguna injusticia, y en ese momento nosotros nos lamentamos y decimos, ay, ¿cuándo participará la justicia aquí? ¿Cuándo agarrarán a ese ratero? ¿Cuándo se va a castigar a estos? En ese momento nosotros lamentamos por la justicia que falta, tal vez, hermanos, ¿no? Entonces, aquí el salmista David está definiendo lo mismo. Ve tanta injusticia y está teniendo una lamentación. Por eso en el versículo 1 del capítulo 10 dice, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Dice, ¿por qué, Señor, no estás aquí? No estás poniendo justicia aquí donde estamos viendo tanta injusticia, dice, ¿no? Pero hermanos, aquí vamos a darnos cuenta algo muy importante. Porque así como dice aquí de que había injusticia fuera exteriormente, pero ahora estaba viendo el salmista David que estaba viendo injusticia dentro de Israel. Muchas veces nosotros podemos encontrar aún mismo, hermanos, gente malintencionada o tal vez algunas personas o tal vez en la misma familia podemos encontrar personas que puedan estar dañando a nuestra propia familia, hermanos. Eso hay que tener muy en claro, hermanos, porque así como una familia grande, uno o dos siempre, hermanos, van a tratar de tratar a los demás injustamente. No sé si les está pasando o está pasando esto, hermanos. Por eso dice aquí el salmista David, de que no solamente encontramos injusticia a nuestro alrededor, sino podemos encontrar injusticia en nuestra propia familia, hermanos. Eso es lo que está tratando de decir el salmista David, hermanos. Así que tenemos que estar de alguna manera preparados y identificar a aquellas hermanos, primos, tíos, etcétera, que están tratando de dañar nuestro propio círculo de amistad o familiar, hermanos, ¿verdad? Entonces, aquí está dándonos una enseñanza muy grande el salmista David, hermanos, que muchas veces gente malintencionada podemos encontrarlo en nuestra propia familia, hermanos, que puedan tener intenciones equivocadas, ¿verdad? Eso puede ser, hermanos, cuando respecta que están dañando dentro de mismo Israel. Entonces, hermanos, vemos aquí de que aquí hace una pregunta el salmista David en el versículo 1. ¿Por qué? ¿No? Y esta es la pregunta que muchas veces nosotros, hermanos, también mencionamos. ¿Por qué, Señor, me está pasando a mí eso? ¿Por qué, Señor, si yo te he servido muchos años, me está pasando esto? ¿Por qué a mi hijo le está pasando, Señor, esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué, hermanos? Muchas veces nosotros nos hemos hecho esa pregunta, hermanos, al Señor. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? ¿Por qué está pasando esto a mi hijo? ¿Por qué está pasando en mi familia esto? Muchas veces nos encontramos con ese ¿por qué? Entonces, aquí lo mismo va sintiendo el salmista David, hermanos, mencionando del por qué, Señor, no estás aquí impartiendo justicia, tanta injusticia que se ve aún mismo dentro de Israel, dice, ¿no? Pero recordemos, hermanos, que Job también se preguntaba estas preguntas del por qué no se castigaba a los malvados en Job 24.1. No lo busque, hermanos, sino lo estoy citando en Job 24.1. También Job se pregunta en ese momento, Jehová, nuestro Dios, ¿dónde está la justicia? Dice, ¿no? Entonces, en ese momento nos damos cuenta, hermanos, de que este por qué puede ser preguntado por cualquiera de nosotros. ¿Por qué, Señor, está pasando esto? ¿Por qué me está sucediendo esto si yo te he servido? ¿No? Entonces, aquí el salmista David hace este por qué, ¿verdad? Entonces, cuando pasa eso, hermanos, del por qué, es porque no estamos entendiendo que el verdadero juicio lo tiene el Señor en su voluntad. Esto, hermanos, nos hace dar cuenta de que nosotros estamos tratando de presionar a Jehová, a nuestra voluntad, hermanos. Estamos tratando de presionar nuestra petición, ya no más, hermanos, ¿no? En ese momento me haces recordar cuando Marcos Barrientos, hermanos, estaba teniendo esta enfermedad terminal y muchos diferentes artistas, de los que son diferentes cantantes cristianos, hermanos, se ponían a orar con Marcos Barrientos, le hacían arrodillar y me llamaba la atención una oración que puede ser muy peligrosa, hermanos, cuando nosotros manipulamos a nuestro Señor.
Por ejemplo, esta oración decía: Señor, te pedimos que tú puedas sanar a Marcos Barrientos, y no vamos a permitir una respuesta por no, o sea, no vamos a permitir una respuesta que sea negativa. Tú tienes que sanar aquí a tu siervo, dicen, ¿no, hermanos? Esa oración, hermanos, puede ser muy manipuladora delante de nuestro Señor, porque nosotros estamos poniendo, hermanos, nuestra voluntad sobre la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay que cuidarnos de ese tipo de oración, hermanos. Si es la voluntad del Señor el responder esa petición que nosotros tenemos, hermanos, amén. Pero si el Señor muchas veces va a tardar en responderte esa oración, amén, hermanos, sigamos orando con mucha fortaleza y ánimo, hermanos, porque solamente el Señor es el quien da la respuesta en su debido momento, hermanos. Exactamente la voluntad que Él tiene dispuesto en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante de notar, hermanos. También dice: el malo desprecia a Jehová. Y esto podemos también nosotros identificarnos muchas veces. El salmista David veía cómo el malo perseguía, humillaba y cometía injusticias contra los más humildes. Muchas veces eso puede también pasar con nuestro ámbito social, hermanos, donde el que más tiene puede estar humillando al que menos tiene, hermanos, ¿no? Entonces, eso es lo que ya se veía específicamente el salmista David, ¿no? Donde el malo, el que seguramente el que más tenía, estaba humillando, persiguiendo y humillaba seguramente al que menos tenía, hermanos, ¿no? Por eso se preguntaba de dónde estaba el Señor, ya que también cometían pecados de desprecio al Señor. Hermanos, nosotros mismos podemos estar despreciando al Señor. ¿Cómo? No orando, no buscando la voluntad del Señor bajo su palabra y tratando de buscar nosotros mismos la voluntad. ¿Cómo nosotros podemos estar despreciando eso, hermanos? Cuando nosotros pensamos un día, nos despertamos, decimos: ay, hoy día no voy a orar, mañana nomás, ¿no? Entonces, estamos despreciando porque nos estamos alejando, hermanos, de la voluntad del Señor. Si en un día completo no hemos orado, hermanos, no hemos leído la palabra, estamos despreciando a nuestro Señor, hermanos, porque no lo estamos buscando, hermanos. Cuando nosotros deberíamos buscar cada día de nuestras vidas la voluntad del Señor, orando, alabando su nombre, hermanos. No sé si usted está haciendo específicamente eso cada día, pero eso tiene que volverse una cotidianidad, hermanos, en nuestra vida espiritual. Así como nosotros desayunamos, almorzamos, cenamos, así mismo la palabra tiene que hacerse un hábito, hermanos, cada día de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, hermanos, también nos dice y nos recuerda el salmista David en estos 4 versículos: el malo no busca a Dios. Cuando nosotros no hemos buscado un solo día a Dios o una semana, hermanos, nos estamos identificando como malos, hermanos, delante de Dios, porque no estamos buscando mediante oración y su palabra a nuestro Dios, hermanos, la presencia de nuestro Dios. En ninguno de sus pensamientos está Dios de aquellos que desprecian su presencia, dice, hermanos, ¿no? Piensa que tienen todo bajo control y cometemos decisiones erradas. Aquellos que están lejos del Señor piensan que tienen todo bajo control, hermanos, pero poco a poco se desploma muchas veces la vida de uno mismo, hermanos, ¿no? Entonces tenemos que saber esto, hermanos, muy a menudo, de que esto de encontrar y buscar al Señor debe serse un hábito en nuestras vidas. Así como Judas buscó su propia voluntad y decisión al entregar a Cristo. Judas no buscó la voluntad del Señor y tomó la propia decisión de poder entregar a Cristo. Eso nos hace dar cuenta, hermanos, de que nuestras propias decisiones sin consultar a nuestro Señor pueden ser erradas, hermanos. Así como Jonás, que en vez de acercarse como obediente a Dios, decidió huir, ¿verdad?, de aquella misión que le había dado. Podemos estar huyendo de la presencia de Dios cuando no estamos haciendo caso, hermanos, a la voluntad de nuestro Padre, ¿no? Y tenemos varios ejemplos aún en la palabra que podemos denotar, hermanos, de cuánto nosotros tenemos que buscar la voluntad del Señor. Una vez más lo repito, hermanos. En el capítulo 9 era una acción de gracias.
Ahora en este capítulo 10, hermanos, específicamente esto ahora se vuelve diferente, hermanos, ¿no? Porque ahora se está tratando de verse dónde está la justicia de Dios. Pero la justicia de Dios, hermanos, llega tarde o temprano. Yo le denominé esto como título, la petición del salmista contra los malvados. ¿Qué quiere decir esto? De que si un malvado va a sembrar maldad, hermanos, tarde o temprano va a cosechar también eso mismo, hermanos. Y ya les había dicho alguna vez, no solamente se cosecha, hermanos, en nosotros mismos, a veces se cosecha en nuestra propia familia, los hijos, etcétera, hermanos, ¿no? Entonces, eso es específicamente, hermanos, lo que va mencionando el salmista David en estos 4 versículos. Y yo le quiero preguntar algo esta noche. ¿Cuánto de tiempo estamos destinando al Señor? ¿Será que algo estamos dejando más importante que buscar al Señor, hermanos? ¿Será que algo nos está haciendo perder ese hábito de buscar al Señor? Creo que el Señor se merece, hermanos, nuestros primeros minutos al despertar en un día y agradeciendo porque nos hemos despertado, hermanos, ese día. ¿Cómo somos dentro de nuestra familia, hermanos? ¿Somos de bendición o somos de destrucción? ¿Será que nosotros queremos mantener unidos a nuestra familia o estamos siendo un instrumento de destrucción, hermanos? Estamos buscando la división en nuestra familia. No dudemos de la justicia de Dios, que todo hombre malo cosecha eso mismo, que todo hombre malo va a sembrar, hermanos, eso mismo cosechará en algún día, hermanos. La justicia de Dios va a venir, hermanos, tarde o temprano. ¿Cuántos estamos como el salmista David, donde nos desesperamos, hermanos, de que caiga la justicia de una vez, aquella injusticia que vemos, hermanos? No se preocupe, hermanos, tenemos que tener paciencia. Si es que estamos sufriendo alguna injusticia en nuestra familia, en nuestro hogar, no se preocupen. Tarde o temprano, hermanos, la justicia de Dios va a venir, hermanos, contra aquellas personas que seguramente están tratando de dañar nuestra familia, hermanos. Hermanos, esta noche hemos querido tener esta meditación en base a las diferentes batallas que seguramente estamos teniendo como familia, en base a diferentes batallas que estamos teniendo cada uno de nosotros, a diferentes circunstancias que estamos pasando, hermanos. Yo le animo a no perder la fe, no perder la esperanza, hermanos, porque el Señor va a obrar en toda esa situación, ¿sí? Quiero que incline su cabeza y oremos esta noche en este tiempo para que el Señor pueda tomar en control de toda la situación que nosotros estamos pasando. Oremos ahí donde estemos. Padre Santo, una vez más te damos gracias, porque sabemos, Señor, y cada uno de nosotros conocemos cuando nos hemos preguntado, ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué pasa esto a mi familia? ¿Por qué pasa esto, Señor, a diferentes amigos? Señor, tantas preguntas que nos hacemos con este por qué. Pero no nos damos cuenta, Señor, de que tú tienes bajo control toda situación, Padre Santo. Tú ya estás obrando, Señor, en esa petición, Padre Santo. Tú ya tienes conocimiento de nuestras peticiones, Señor. Nosotros debemos permanecer, Señor, firmes y constantes, Padre Santo, aquella petición de oración, Señor, que nosotros vamos mencionando cada día de nuestras vidas. Te pido que cada hermano o hermana no se desanime, Señor, si ve una injusticia. No se desanime, Señor, si su familia, Señor, está siendo dividida o si su familia está siendo, Señor, dañada por algún miembro de la familia. No se desanime su corazón, porque tú ya tienes, Señor, establecido la justicia, Padre Santo, y vas a hacer llegar a esa justicia, Señor, divina que nosotros esperamos, Padre Santo. Te encomendamos en tus manos, Señor, esta situación que nos, Señor, desanima. Padre Santo, solamente te pido que su corazón pueda fortalecerse de mi hermano y hermana, Padre mío. Gracias, Señor, por tu palabra, porque así como el salmista David, Señor, queremos seguir permaneciendo, confiando, Señor, en tu palabra y en tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo tan especial que tenemos de oración. Conociendo, Señor, esto, ahora podemos también, Señor, orar con tanta seguridad, Señor, de que tú escuchas nuestras oraciones, Padre Santo, nuestros ruegos, Señor.
Gracias por cada hermano que ha venido aquí a destinar este tiempo tan valioso, Señor, para buscar tu presencia y tu voluntad, Padre Santo. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos todo esto con acción de gracias. Amén. Muchas gracias, amados hermanos. Hermano Liber, podemos seguir con la dirección. Este cántico que está en el Salmo 8. Hermanos, vamos a